Una de las series animadas más aclamadas en Netflix ha sido Arcane, basada en el universo de League of Legends. Los comentarios se resumieron en una ola de aplausos y admiración por parte de la crítica especialista del tema como del público en general. ¿Pero la serie es tan buena como dicen? Hola mis adictas, adictos y amantes de las series, les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors SF. En este video te contaremos un poco de la serie y si es tan increíble como la pintan. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Vi. Desde hace años, Riot Games estuvo con la idea de explorar la historia de League of Legends en un formato animado. Y aunque al principio sus videos solo eran promocionales, esto se centraba más en los combates de MOBA y no en el trasfondo de sus personajes. Todo dio un giro cuando se lanzó el video y tema musical Jet Jixed, que presentó a un personaje que sería importante en todo el universo. Estamos hablando de Jinx. Quien ya haya visto la serie notará algo similar con el video. Resulta que ambos, Arcane y el video promocional, fueron creados por el estudio de animación francés Fortiche. Por lo tanto, lo que vemos en Arcane es solo una evolución de lo que Riot Games quería hacer hace mucho tiempo. Pues al final el estudio se salió con la suya llamando la atención y con planes de seguir expandiendo este universo, no solo con los juegos Hextech Mayhem, Legends of Runeterra o Ruined King. Mostrar a Jinx desde su génesis resultó ser una decisión acertada, ya que los creadores buscan generar nostalgia para los mayores seguidores de League of Legends, pero de igual manera llegar a un público más amplio y diferente con una historia fresca y que no necesite tener mucho contexto. Veamos entonces cuáles son los mayores atractivos de Arcane y por qué su fórmula ha gustado tanto. Un mundo muy llamativo e interesante. La historia comienza en una ciudad que sorprende a todos. Piltover es un lugar que vamos conociendo mucho más a medida que avanzan los episodios. No solo nos sorprende su estilo y su tecnología, sino que nos muestran las relaciones más complejas, como la política, su posición frente al mundo, su historia, poder militar, los grandes niveles de desigualdad y nos hacen preguntarnos por qué existe el hambre y la pobreza en su dominio. Todo esto no sería interesante sin mostrar la parte oscura. Hablamos de Sound, una constante amenaza en forma de distrito suburbano que incomoda a las clases altas e indiferentes que se encuentran en la superficie. El paralelismo entre estos dos mundos y la posibilidad del conflicto entre ellos por intereses personales hacen muy increíble esta historia. Perfectamente se puede considerar una metáfora de las desigualdades del mundo real. Pero esto no quiere decir que Piltover vs Sound sean lugares aislados. Todo el tiempo vemos influencias de lugares de los que los jugadores de League of Legends ya han oído hablar. Estos son Noxus y Aguas Turbias, pero solo mencionarlos motiva a más de uno a buscar su posición en el mundo y por qué toman dichos roles en la serie. Cada lugar tiene una identidad propia y aporta lo suyo, a pesar de que estos últimos hayan tenido poca exposición. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos son por el asesinato de... Inocente. Sí, nos jodimos. Sigamos con el guión. Personajes auténticos y complejos. Es muy satisfactorio encontrar una serie con una considerable cantidad de personajes y que todos ellos cumplan con su propósito. En Arcane todos aportan al desarrollo de la trama y son consecuentes con sus intereses y las influencias del medio en el que están inmersos. Ya que cada uno tiene una personalidad bien definida, es interesante ver cómo actúan y reaccionan ante los hechos más adversos. De hecho, debo reconocer que en un principio no le tenía mucha fe al personaje de Silk. Se veía como un villano estereotipado más, que toma sus decisiones por la ambición de poder sin más trasfondo. Sin embargo, la evolución de él en compañía de Jinx deja ver una compleja relación de padre e hija, basada en la codependencia y la idealización del otro. Sin esta interacción, probablemente toda la acción en Sound habría sido simplemente una pelea de pandillas y guerrillas.
Hace años, cada vez que los personajes de videojuegos pasaban a un formato de serie o película, caían en numerosos clichés de Hollywood con chistes malos y combates sin implicaciones más allá de querer derrotar a un villano. En cambio, en Arcane los personajes toman decisiones y entran en conflicto, incluso con ellos mismos, esperando las consecuencias de sus acciones. La razón es que por más que haya un villano, este tiene hasta su razón de ser para comportarse así, tiene un grupo de gente que lo respalda a pesar de sentir miedo o inseguridad. Una dirección artística increíble. Arcane no solo destaca por una historia coherente y personajes bien diseñados, también posee una línea artística que impresiona mucho al espectador. Fácilmente muchas escenas podrían haber sido solo una caminata o una pelea más, pero la serie es excelente incluyendo música y cambios en la paleta de colores dentro de la narrativa. Tan solo hay que ver lo que hicieron con el tema de Enemy y cómo los siempre fieles a Riot Imagine Dragons lograron ser animados en la serie para contextualizar este ambiente hostil que viven las hermanas separadas de Sound. También Echo tuvo una escena muy épica que recoge toda la identidad de su personaje y la relación que tuvo con la pequeña Powder. Este tipo de decisiones sí fueron una gran sorpresa a pesar del gran recorrido que ha tenido League of Legends con su formato de animaciones y música. Era difícil pensar cómo se podrían incluir en Arcane, pero terminaron siendo una adición que pone la piel de gallina a cualquiera. Personajes femeninos admirables sin clichés. Todos conocemos los clichés a la hora de crear personajes femeninos. Al tratar de ser inclusivas, muchas historias terminan sintiéndose forzadas, que muy probablemente es creada por un hombre. No obstante, en Arcane es de admirar el gran trabajo por dar papeles interesantes y con complejidad a personajes femeninos. Algunas son fuertes, otras influyentes y otras con una gran astucia. La verdad, se aprecia toda la variedad. Es probable que muchas mujeres se puedan sentir identificadas con algunos de los personajes de la serie, incluso aquellas que sienten que no encajan en el molde de lo heteronormativo. Conclusión de la serie: ver Arcane es una experiencia muy gratificante en todo sentido. Que el público pida a gritos una pronta llegada de la segunda temporada no es solo un capricho, pues esta serie tiene muchísimo potencial para seguir profundizando el ya complejo e interesante universo de League of Legends. Definitivamente los rumores sobre su gran calidad no exageran. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.